El olor a pavo asado y canela flotaba pesado en el comedor, un aroma que solía prometer calidez familiar, pero que para mí, Elena, siempre había sido el presagio de otra humillación más. Era el Día de Acción de Gracias, la única fecha del año en la que Robert, mi hermano mayor, se dignaba a congregar a toda la parentela en la inmensa mansión que, irónicamente, había sido de mi madre, pero que él había gestionado para que ahora pareciera enteramente suya. Yo estaba sentada en la punta, el lugar más cercano a la cocina, como si mi rol de organizadora de la cena, un trabajo no reconocido que recaía en mí desde que mamá enfermó, me hubiese marcado territorialmente como la sirvienta de turno. Robert, por supuesto, estaba en la cabecera, brillando con su éxito superficial, traje de diseñador, reloj de oro, y esa sonrisa autosuficiente que hacía que hasta la luz de los candelabros pareciera reverenciarlo. Él era el hijo pródigo, el empresario triunfador, el que había superado las expectativas familiares. Yo era, simplemente, Elena, la sombra dedicada al cuidado, la que había renunciado a su propia vida para atender a mamá durante sus últimos 7 años de deterioro silencioso, mientras Robert solo aparecía para las fotos navideñas, y para firmar cheques que luego nos cobraba en forma de favores. Durante esos años, el desprecio silencioso de Robert se había solidificado en un trato de absoluta invisibilidad. Él no me consideraba su hermana. Me veía como un apéndice doméstico, la eterna empleada que mantenía el orden mientras él ascendía en la sociedad. Cada vez que intentaba hablar de mis propios proyectos o de la herencia de mamá, él cambiaba de tema con un gesto impaciente, o me interrumpía con una historia irrelevante de sus viajes a Europa. El dolor de ser borrada por mi propia sangre, después de tanto sacrificio, era una herida que yo cargaba pegada al alma. Lo que nadie en esa mesa sabía, ni siquiera mi tía Matilde, que no dejaba de elogiar la generosidad de Robert, era que yo guardaba en secreto una verdad capaz de dinamitar no solo esta cena, sino toda la fachada de honorabilidad que Robert había construido sobre los cimientos de la mentira. Había pasado 6 meses con ese peso en el pecho, un secreto guardado con la frialdad de quien planea una venganza justa, esperando el momento exacto para que el impacto fuera absoluto. Esa prueba era la carta de mi padre. Papá, un hombre débil y atormentado por sus propios errores, la había escrito en el hospital, 2 días antes de morir de un ataque al corazón. En sus últimas horas, carcomido por la culpa, me había entregado un sobre sellado con cera roja, susurrándome que lo leyera solo, cuando la injusticia fuera demasiado grande para soportarla. El contenido era la confesión detallada de cómo Robert, aprovechando la enfermedad terminal de mamá y la debilidad de papá, había manipulado las cuentas y los fideicomisos para desviar la mayor parte de la herencia de mi madre a empresas fantasma de su propiedad, dejándome a mí, la única cuidadora, con una miseria que apenas cubría los gastos del funeral. Robert había robado la herencia de mi madre. Yo había guardado la carta en una caja fuerte pequeña, descargando la rabia y la impotencia en silencio. Sabía que revelarla en privado no serviría de nada. Robert simplemente usaría su poder y sus abogados para enterrar la verdad. Necesitaba un escenario, un público, y un momento en el que él estuviera en la cúspide de su arrogancia para hacerlo caer desde lo más alto. Este Día de Acción de Gracias, con toda la familia reunida, era ese momento. La cena progresó bajo una tensión subyacente que solo yo sentía. Cada vez que Robert se reía demasiado fuerte o ignoraba un comentario mío, el sobre de la carta, que mentalmente visualizaba en mi bolso, se hacía más pesado. Los pavos estaban deshuesados, las copas de vino tinto casi vacías, y llegó el momento inevitable. El brindis anual de Robert. Se puso de pie, golpeando suavemente su copa con el tenedor, y el silencio se apoderó de la mesa. Todos le miraban con admiración. Era su espectáculo. Comenzó con un discurso florido sobre el éxito, la perseverancia y la importancia de la familia, aunque su definición de familia siempre excluía a quienes no le servían. Querida familia, comenzó Robert, su voz profunda y resonante, este año ha sido excepcional. Mis negocios en el sector inmobiliario han prosperado, y hemos demostrado que con visión y ambición, todo es posible. Hizo una pausa dramática, bebiendo un trago de vino. Todos asintieron, encantados con la narrativa del hombre hecho a sí mismo. Entonces, sus ojos cayeron sobre mí, un brillo malicioso asomando. El aire se congeló. Y por supuesto, continuó Robert, forzando una sonrisa condescendiente, no podemos olvidar a aquellos que, aunque no brillan en el ámbito de los negocios o la ambición, cumplen un rol crucial. Aquellos que se mantienen en las bases, asegurando que las cosas funcionen en casa. Gente, como nuestra querida Elena. Sentí como la sangre me subía al rostro. Me estaba preparando para el golpe bajo. Elena ha tenido una vida sencilla, dedicada a las tareas menores, siempre dispuesta a servir, dijo, enfatizando la palabra servir, con un tono de burla disfrazado de elogio. Es admirable su constancia, aunque debo confesar que a veces me pregunto si no debería aspirar a algo más. Pero,
¿Qué le vamos a hacer? Cada uno nace con su destino, ¿no es así? La tía Matilde rió tímidamente. Mis primos hicieron muecas de incomodidad, pero nadie lo desafió. Robert disfrutó de la incomodidad que había generado, saboreando su poder. Así que, brindo por mi hermana Elena. Alzó la copa, mirándome directamente con esa crueldad tan familiar. Nuestra eterna empleada, que siga encontrando satisfacción en su dedicación. Modesta. El insulto fue público, cruel y absolutamente devastador. Eterna empleada. En esa frase, Robert encapsuló 7 años de sacrificio, dolor invisible, y la negación de mi identidad. Era la gota que colmaba el vaso. Sentí que el control que había mantenido por meses se rompía como cristal. Me puse de pie. Mi movimiento fue lento, pero firme. La silla raspó el piso de mármol con un ruido agudo que interrumpió la risa ahogada de algunos invitados. Robert me miró con una ceja levantada, divertido, esperando que yo me encogiera o saliera corriendo a la cocina a llorar. Gracias por tu brindis, Robert, dije, mi voz sorprendentemente calma, aunque mis manos temblaban. Noté el pánico fugaz en los ojos de Robert. Él sabía que mi calma era inusual, que algo había cambiado. Siempre tan elocuente al definir mi rol familiar, continué, manteniendo el contacto visual. Pero tienes razón en algo. Hoy, justo hoy, todo va a cambiar. Di 2 pasos hacia la pared contigua, donde estaba empotrado el televisor de 80 pulgadas que Robert había instalado para ver los partidos de fútbol. Había preparado esto meticulosamente. Había traído en mi bolso un pequeño proyector portátil y un cable HDMI discretamente conectado a una laptop que estaba oculta bajo mi asiento. Mientras todos seguían confusos, saqué el proyector de mi bolso de mano, lo enchufé con acento agudo rápidamente al cable de alimentación que había camuflado antes de la cena, y conecté el extremo HDMI. Todo sucedió en un parpadeo, pero la acción era deliberada y precisa. Robert intentó intervenir. Elena, ¿qué haces? Si vas a proyectar fotos de mamá, este no es el momento. El brindis es mío. Su tono era de orden, no de pregunta. Lo ignoré por completo. Pulsé la tecla, Enter, en la laptop. La gran pantalla se iluminó de golpe, proyectando una imagen estática en blanco y negro, el logotipo del bufete de abogados de papá. Luego, la imagen cambió a un primer plano de un papel amarillento, escrito a mano, con una letra temblorosa que todos reconocimos al instante. La caligrafía de nuestro padre. La sala quedó instantáneamente en un silencio pesado, roto solo por el murmullo del proyector. Esto, anuncié, señalando la pantalla donde se ampliaba la imagen de la carta, es la razón por la que he sido la eterna empleada, Robert, y es la verdad que tu éxito y tu arrogancia intentaron enterrar. Robert palideció visiblemente. Se dio cuenta, en ese instante, de que yo había guardado una prueba. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. El miedo reemplazó a la burla en su rostro. Yo me acerqué a la pantalla, sintiendo la adrenalina y la justicia correr por mis venas, lista para leer en voz alta la confesión que lo destruiría frente a todos. Comencé a leer, mi voz clara y resonante, dirigida a cada persona sentada en esa mesa, pero especialmente a mi hermano. Esta es la confesión de mi padre, fechada el 15 de abril de este año. Querida Elena, si lees esto, es porque ya no estoy, y Robert ha continuado con sus engaños. Debo decirte la verdad sobre el testamento de tu madre. El aire se hizo denso. La gente dejó de respirar. Yo había recuperado mi voz y mi poder, y estaba a punto de usarlo para revelar una verdad que despojaría a Robert de todo lo que valoraba, su reputación. Continuó leyendo. Sé que Robert te ha dicho que el dinero se perdió en malas inversiones, pero eso es mentira. Él me obligó, bajo amenaza de arruinar mi propia empresa, a firmar documentos que desviaban los fondos de tu madre a sus cuentas offshore. Robert robó la herencia, Elena. Te pido perdón por mi debilidad, pero quería que supieras la verdad. La imagen de la carta, con la firma temblorosa de papá, brillaba en la pantalla. Cuando terminé de leer, la sala quedó en un silencio absoluto, un silencio sepulcral que lo decía todo, revelando una verdad que lo destruiría frente a todos. Robert, el exitoso, el respetable, acababa de ser expuesto como un ladrón. Comencé a leer, mi voz clara y resonante, dirigida a cada persona sentada en esa mesa, pero especialmente a mi hermano. Esta es la confesión de mi padre, fechada el 15 de abril de este año. Querida Elena, si lees esto, es porque ya no estoy, y Robert ha continuado con sus engaños. Debo decirte la verdad sobre el testamento de tu madre. El aire se hizo denso, la gente dejó de respirar. Yo había recuperado mi voz y mi poder, y estaba a punto de usarlo para revelar una verdad que despojaría a Robert de todo lo que valoraba, su reputación. La superficie de la mesa, pulida hasta el brillo, reflejaba la imagen ampliada de la caligrafía de papá.
proyectada en dimensiones gigantescas, como si el fantasma de su culpa hubiera tomado forma física en medio de la opulencia de Robert. Los candelabros de cristal refractaban la luz de la imagen, creando un aura fantasmagórica alrededor de la carta. Podía sentir el calor del proyector detrás de mí, un calor reconfortante que contrastaba con el frío helado que emanaba del rostro de Robert. Robert seguía de pie, aferrándose al borde de la mesa de caoba maciza, pero su postura ya no era la del anfitrión triunfador, era la de un animal acorralado. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora eran dos pozos vacíos de pánico. El vino tinto en su copa de cristal fino se agitó levemente por el temblor incontrolable de su mano, pero él no se atrevió a moverla, como si cualquier movimiento pudiera confirmar la realidad que yo estaba desgranando. Continué leyendo, dosificando cada sílaba, saboreando la justicia que venía con la verdad que había guardado durante meses. No había prisa. Este era mi momento, el clímax de 7 años de silencio forzado y desprecio. Continuó leyendo. Sé que Robert te ha dicho que el dinero se perdió en malas inversiones, pero eso es mentira. La palabra mentira resonó en el comedor de mármol. Tía Matilde, sentada justo a mi lado, emitió un sonido ahogado, mitad tos, mitad gemido. Dejó caer su tenedor sobre el plato de porcelana de Limoges. El tintineo del metal contra la cerámica pareció un cañonazo en el silencio sepulcral. El aroma del pavo asado, que había dominado la atmósfera al inicio, ahora se mezclaba con un hedor sutil pero inconfundible a miedo y sudor frío que emanaba de Robert. Yo enfoqué mis ojos en el rostro de mi hermano mientras leía la parte medular, la cláusula que lo condenaba. Él me obligó, bajo amenaza de arruinar mi propia empresa, a firmar documentos que desviaban los fondos de tu madre a sus cuentas offshore. Robert robó la herencia, Elena. La proyección enfocó la parte de la carta donde papá había añadido una postdata pequeña con tinta más fresca, casi ilegible, pero que la ampliación del proyector hacía brutalmente clara. Los fideicomisos de la Costa Rica Holding y Panama Shell son falsos. Busca a la notaria Reyes. Al escuchar la mención de las cuentas offshore, los murmullos se hicieron inevitables entre mis primos, que hasta ese momento habían permanecido petrificados. Eran murmullos discretos, de gente que acababa de calcular el peso legal y social de esa revelación. Ya no eran chismes familiares. Era fraude, lavado de dinero. Robert intentó hablar. Su garganta emitió un raspado seco, como si intentara expulsar arena. Elena, basta. Esto es una obscenidad, una falsificación. Su voz, habitualmente potente y cargada de autoridad, ahora era un graznido patético y desesperado. No le presté atención, ni siquiera detuve mi lectura. Era vital terminar la confesión, sellar el pacto de mi padre antes de que Robert pudiera armar una defensa. Te pido perdón por mi debilidad, pero quería que supieras la verdad. No merecías el destino de ser tratada como una simple empleada por haber cuidado a mamá con tanta devoción. Tu sacrificio fue real. El suyo, una farsa. Busca justicia, hija mía. El peso de esas últimas palabras me inundó. El dolor del recuerdo de papá, débil y arrepentido en el hospital, se mezcló con la dulce euforia de la venganza cumplida. Había sido difícil no llorar en esos meses de planificación, de actuar como la sombra complaciente, la Elena modesta que Robert esperaba. Pero ahora, las lágrimas que no derramé se transformaban en la firmeza de mi voz. Di un paso atrás, permitiendo que la imagen de la carta, con la firma temblorosa de papá, brillara en la pantalla. Cuando terminé de leer, la sala quedó en un silencio absoluto, un silencio sepulcral que lo decía todo. La tía Matilde, la más ruidosa defensora de Robert, se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos desorbitados, mirando de la pantalla a Robert como si esperara que la verdad se desvaneciera con un soplo. Los primos y tíos, la parentela que había permitido que Robert me tratara con desdén durante años, ahora desviaban la mirada, incómodos al ser testigos de la caída de su ídolo. Robert rompió el silencio con un golpe seco. Con un rugido de rabia que ya no era controlable, empujó la silla de la cabecera, haciéndola caer con un estrépito. El sonido fue ensordecedor, una ruptura violenta de la falsa serenidad que habíamos mantenido. Estás mintiendo, Elena. Estás intentando arruinarme por envidia. Siempre fuiste una resentida, una fracasada sin ambición, que no pudo tolerar mi éxito. Esa carta es falsa, una calumnia creada por ti para robar lo que legítimamente es mío. Robert estaba gritando, su rostro rojo e hinchado, la vena en su cuello palpitando con furia. Era la primera vez en años que lo veía perder esa máscara de imperturbable superioridad. Me acerqué a la mesa, donde aún reposaba su copa de vino tinto sin beber, y la tomé con calma, sintiendo la frialdad del cristal en mis dedos. Lo miré con una serenidad que lo desarmó. ¿Falsificación, Robert?
¿Crees que soy tan inepta como para no asegurar mi jugada? Mi voz era un susurro frío, más peligroso que sus gritos. Guardé esto, no para chantajearte en privado y que tus abogados lo enterraran, sino para exponer la verdad en el único escenario que te importa, frente a la familia que tanto te adora, en el Día de Acción de Gracias, cuando tu éxito está en su punto más alto. Me detuve, levantando la copa de vino que él había abandonado. El movimiento fue lento, calculado. La luz del candelabro se reflejó por última vez en el traje de diseñador de Robert, que ahora parecía sudado y arrugado. Me llamaste eterna empleada, Robert. Me recordaste que mi destino era la modesta dedicación, mientras tú ascendías. Pero yo no estaba limpiando la casa por un salario o por falta de ambición. Yo estaba protegiendo a mamá. Y durante esos 7 años, en los que me creíste invisible, te observé. Aprendí dónde guardas tus secretos. Entendí cómo funciona tu red de mentiras. Sentí una punzada de alivio profunda. La carga emocional de 7 años de invisibilidad y 6 meses de silencio estratégico se estaba liberando, centímetro a centímetro. Robert había creído que mi sacrificio era una debilidad, cuando en realidad era mi armadura. La carta de papá es solo la punta del iceberg, Robert. ¿Recuerdas que te dije que el Día de Acción de Gracias cambiaría todo? Le di la espalda, volviendo a la laptop oculta. La notaria Reyes, a la que papá menciona, no solo certificó la autenticidad de esta carta, ella también me ayudó a auditar los fideicomisos. Robert dio un paso hacia mí, con una expresión de horror puro. No te atrevas, Elena, no tienes los medios, no tienes el poder. Me subestimaste, Robert, respondí, sin siquiera mirarlo. Eso fue tu error fatal. Pulsé otra tecla. La imagen de la carta se contrajo, y fue reemplazada por una tabla detallada de transacciones bancarias, con fechas, montos y nombres de cuentas corporativas. El encabezado era inconfundible. Desviación de fondos del fideicomiso familiar, 2016 a 2023. El sonido de la respiración profunda y nerviosa de los familiares se convirtió en el único ruido audible. La tía Matilde se levantó a medias, apoyándose en la mesa, su rostro ceniciento. Esto no es una calumnia, Robert. Esto es la evidencia forense. Las empresas fantasma están ligadas directamente a tu holding de Dubái. La notaria Reyes y yo hemos pasado los últimos meses preparando un caso penal y civil que anulará la venta de la mayoría de los activos de mamá y te obligará a devolver cada centavo. La tabla brilló con números rojos y verdes, confirmando la magnitud del robo. El reloj de oro de Robert, que seguía brillando en su muñeca, parecía un sarcasmo cruel frente a la evidencia de su avaricia. Tú no robaste solo dinero, Robert. Robaste mi vida. Robaste la tranquilidad de mamá en sus últimos años. Robaste la dignidad de papá, al forzarlo a ser tu cómplice. Me giré para encararlo, mi rostro sereno y firme. Y lo hiciste por pura arrogancia, convencido de que la eterna empleada nunca podría verte venir. Robert cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino por el peso de la derrota. Su traje, su éxito, su vida entera se desplomaron en ese instante. El olor a pavo y canela había desaparecido por completo, sustituido por el olor a ruina. Te he expuesto ante quienes más admiras, concluí, dejando la copa de vino en la mesa con un suave clic. Era la misma mesa donde él había brindado por mi modesta dedicación, hacía solo 10 minutos. Robert, el exitoso, el respetable, acababa de ser expuesto como un ladrón, y la cena de acción de gracias de este año ha terminado. El olor a pavo asado y canela flotaba pesado en el comedor, un aroma que solía prometer calidez familiar, pero que para mí, Elena, siempre había sido el presagio de otra humillación más. Era el Día de Acción de Gracias, la única fecha del año en la que Robert, mi hermano mayor, se dignaba a congregar a toda la parentela en la inmensa mansión que, irónicamente, había sido de mi madre, pero que él había gestionado para que ahora pareciera enteramente suya. Yo estaba sentada en la punta, el lugar más discreto, sintiendo el ardor en las mejillas después de que Robert se hubiera reído a carcajadas frente a 20 personas, soltando con su vozarrón gutural, que yo era la eterna empleada de la familia, buena solo para limpiar y servir, jamás para heredar o prosperar. Pero él no sabía que, en secreto, guardaba la prueba que lo destruiría. Las palabras de Robert, ese dardo público, se habían clavado hondo, no solo por la malicia, sino porque resumían 20 años de desprecio silencioso. Me había humillado una vez más frente a mis tías, primas y sobrinos, quienes desviaban la mirada, incómodos, pero jamás dispuestos a defender a la hija que se había quedado cuidando a la madre enferma, mientras Robert construía su imperio sobre cimientos ajenos. Mis manos temblaban bajo la mesa, pero ya no era de miedo, era la furia contenida de quien ha llegado al límite. El cristal del vino frente a mí reflejó mi rostro pálido y tenso. Decidí que se había acabado.
Había cargado con este dolor invisible demasiado tiempo. Levanté la mirada, notando que Robert se había inclinado hacia mi tía Berta, susurrándole algo que provocó otra risa aguda y burlona. Su satisfacción era mi castigo. Respiré profundamente, el aire pesado con el aroma a lujo y mentira. Me puse de pie lentamente, sin hacer ruido, mientras la conversación seguía animada alrededor de la mesa. El sonido de los cubiertos contra la porcelana de Limoges parecía amplificarse, pero nadie me prestó atención. Lo que era habitual, yo era la sombra. Si vas a traer el postre, Elena, asegúrate de que esté fresco. Los pasteles de tu pastelería de barrio no son lo que solía comer mamá, espetó Robert, sin siquiera mirarme, dando la estocada final. Ese fue el detonante. Ya no era sobre el pavo o el postre, era sobre mi vida entera reducida a un servicio. Me dirigí con pasos firmes hacia la sala principal, donde Robert había instalado un proyector de alta definición para mostrar sus viajes de lujo. La familia lo usaba para ver fotos navideñas tontas, pero yo lo usaría para proyectar la verdad. La sala, contigua al comedor, estaba oscura, con una enorme pantalla blanca lista para la función. Conecté el cable USB que llevaba escondido en el bolsillo de mi chaqueta de lana. Dentro de esa memoria, estaba la digitalización de la carta de mi padre, una confesión desgarradora que él me había entregado en secreto, apenas una semana antes de morir, sintiendo la culpa carcomerle el alma. El silencio del comedor fue interrumpido por un sutil clic. De repente, la pantalla en la sala se encendió, proyectando un brillo intenso que se coló por las puertas abiertas. La luz blanca y cegadora llamó la atención de todos. ¿Qué pasa, Elena? ¿Ya vas a poner tu presentación de repostería?, preguntó Robert con sorna, girando la silla, pero su sonrisa se congeló cuando vio lo que aparecía en la pantalla. Una imagen nítida de un papel amarillento, doblado y redoblado, con una caligrafía temblorosa que todos reconocimos de inmediato, la letra de mi padre. Me acerqué al proyector, tomando el control remoto con la mano firme. Aumenté el tamaño de la imagen, hasta que las letras manuscritas ocuparon casi toda la pared, inmensas, imposibles de ignorar. Antes de que sigamos con la cena, Robert, dije, y mi voz, aunque baja, resonó con una autoridad que nunca antes había poseído. Tengo algo que compartir. Es un mensaje de papá. Algo que mantuvo en secreto durante años, y que yo, en secreto, he guardado esperando el momento justo. Robert se levantó de golpe, volcando su copa de vino tinto. El silencio que cayó sobre la sala fue inmediato y pesado, un vacío de sonido tan denso que casi se podía tocar. Sus ojos, inicialmente de burla, ahora estaban inyectados de pánico puro. Elena, quita eso. ¿Qué estás haciendo? Es una reunión familiar, no un show de circo, gritó, intentando acercarse. Pero yo me interpuse, protegiendo el proyector. Mis tías y primos se acercaban con curiosidad mórbida, susurrando. Siéntate, Robert. Lo que está aquí es la explicación de por qué soy la eterna empleada. Y tú, el exitoso empresario, Dan, le espeté. Robert dudó, atrapado entre la necesidad de detener la proyección y el temor de crear una escena mayor que solo confirmaría que había algo que esconder. Se quedó paralizado, a pocos metros de mí, observando con horror la letra de mi padre flotando sobre la pared. Empecé a leer, mi voz clara y pausada, cada palabra cargada con el peso de la traición y los años de sufrimiento. A mi amada hija, Elena, comencé, leyendo el encabezado de la carta del 15 de mayo, 2 años antes de su muerte. Si alguna vez lees esto, significa que ya no estoy, y que la verdad debe salir a la luz. Estoy escribiendo esto porque la culpa me está matando. Necesitas saber por qué tu madre te dejó tan poco y por qué Robert lo tiene todo. Hubo un murmullo colectivo. Mi prima Sofía se llevó la mano a la boca. Robert estaba respirando pesadamente, su pecho subiendo y bajando de manera errática. Continué leyendo, la proyección iluminando la sala con la luz fría de la confesión. Cuando tu madre enfermó gravemente, Robert se aprovechó de su debilidad mental. Yo fui cómplice por cobardía. Él me convenció de que ella no estaba apta para manejar sus finanzas, y que era mejor transferir todos los activos, incluyendo la casa principal y las cuentas de inversión, a una sociedad que él controlaba. La engañó Elena. Le hizo firmar documentos que parecían ser permisos médicos, pero que eran transferencias de propiedad total, justo antes de que ella perdiera la capacidad de decisión por completo. Al llegar a esa frase, Robert gritó, un sonido primario de negación. ¡Es mentira! ¡Estás falsificando eso! Papá nunca escribiría algo así. Se lanzó hacia mí. Instintivamente, mi primo Jorge se interpuso, sujetándolo por el brazo. La escena era caótica, pero mi voz se mantuvo imperturbable, firme sobre el caos. Robert prometió que todo se dividiría equitativamente después, pero nunca lo hizo. Una vez que tuvo el control legal de las propiedades, nos echó a mí y a tu madre a un lado,
dándonos solo una miserable asignación mensual que apenas cubría los gastos. Tú, Elena, la hija que sacrificó su juventud para cuidar a su madre, fuiste sistemáticamente despojada de lo que era legítimamente tuyo, obligada a vivir en la sombra de la casa que un día te pertenecería. Robert te robó, Elena. Y yo, por miedo a mi propio hijo, lo permití. La carta detallaba números de cuenta, fechas de transferencia y el nombre exacto de la sociedad fantasma que Robert había usado. Inversiones RC y ASOC. La evidencia era irrefutable. La proyección mostraba, con una claridad brutal, las letras temblorosas de mi padre, que confirmaban el fraude, el despojo y la crueldad. Terminé el párrafo final, mi garganta se cerró por la emoción, pero logré forzar las últimas palabras. Te ruego que me perdones. Esta carta es mi confesión, y la prueba de la verdad. Úsala para recuperar lo que es tuyo, y para que Robert pague por su avaricia. Él robó tu herencia. Él te humilló en vida. El dinero que ha usado para su lujosa vida, es el dinero de tu madre. Tu padre arrepentido, Jorge. Cuando terminé de leer, la sala quedó en un silencio absoluto. Ya no había ruido de copas, ni risas, ni susurros. Solo el zumbido suave del proyector y el sonido de la respiración agitada de Robert. Era un silencio denso, el tipo de silencio que solo ocurre cuando una verdad inimaginable destroza una realidad cuidadosamente construida. Todos los ojos estaban fijos en Robert, quien ahora se había encogido, con el rostro blanco como el papel proyectado. Robert soltó un gruñido, su voz quebrada, intentando recuperar el control. Esto es una calumnia, es una falsificación barata. Papá estaba senil al final, sabía que no era capaz de manejar nada. Elena, vas a pagar por esto. Me giré hacia él, apagando el proyector con un clic. La oscuridad regresó a la sala, pero la verdad permanecía, grabada en la mente de todos. ¿Senil, Robert? ¿O simplemente arrepentido de haberte ayudado a robar la herencia de mamá, que por ley y por corazón era mía? Lo miré a los ojos sintiendo el poder fluir por mis venas por primera vez en mi vida. El dolor invisible que había cargado durante años se disolvió en ese instante de revelación. Tú me llamaste la eterna empleada, frente a toda la familia, Robert. Te reíste de mi sacrificio. Pero yo, la empleada, he guardado la prueba de que tú no eres un empresario exitoso, sino un ladrón, un estafador que se aprovechó de su propia madre enferma. Declaré, mi voz firme. Esta es tu mansión, ¿verdad? No, es la casa de mi madre, robada por ti. Y todos aquí lo acaban de ver. Revelé la verdad. El resto de la familia estaba petrificada. Mi tía Berta, que antes se había reído de mí, ahora me miraba con una mezcla de horror y entendimiento. La imagen del exitoso Robert se había desmoronado ante sus ojos. El hombre que les había prestado dinero, que les había dado trabajo, era un criminal. Robert, totalmente expuesto, sintió el peso de la destrucción pública. Cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino por desesperación. No puedes probarlo. Es solo una carta vieja. No, Robert, le dije, sacando de mi bolsillo el sobre original, amarillo y frágil, y mostrándoselo a Jorge y a Berta. La carta original está aquí. Y también tengo copias certificadas de los documentos de transferencia que hiciste firmar a mamá en el hospital, justo antes de que se le diagnosticara la demencia. Hay un caso abierto. Y la policía ya tiene la carta de papá. Ese fue el golpe final. El rostro de Robert se descompuso. Estaba destruido públicamente. Sus gritos de negación se ahogaron en el silencio colectivo de la sala. Un silencio que ya no era de incomodidad, sino de conmoción absoluta. Me di la vuelta, dejando a Robert en el suelo, humillado y expuesto. La cena de acción de gracias había terminado. Ese día todo cambió. Yo, Elena, la hija olvidada, la víctima de la humillación, había recuperado mi valor y mi voz, revelando una verdad que lo llevaría a la ruina. Robert soltó un gruñido, su voz quebrada, intentando recuperar el control. Esto es una calumnia. Es una falsificación barata. Papá estaba senil al final. Sabía que no era capaz de manejar nada. Elena, vas a pagar por esto. Sus ojos, llenos de lágrimas de rabia y terror, buscaron desesperadamente un punto de apoyo en la sala, un rostro que le ofreciera la sombra de una duda, la promesa de una defensa, pero solo encontró espejos de su propia condena. Vio a su esposa, Claudia, que se había alejado de la mesa, pálida y con la mano cubriendo una boca entreabierta. Vio a su tía Berta y a su primo Jorge, quienes lo miraban con la misma mezcla de incredulidad, asco y reconocimiento. Su imagen de titán de las finanzas, el pilar inquebrantable de la familia, se había pulverizado, reducido a cenizas por un puñado de párrafos proyectados. Me giré hacia él, y el movimiento fue tan lento, tan medido, que pareció rasgar el velo del tiempo. Apagué el proyector con un sutil clic. La luz intensa desapareció, reemplazada por la iluminación cálida y amarilla de los pez.